Perfecto. Bueno, me presento nuevo. Como ya lo dijo el profe Gagiola, mi nombre es Javier Marán. Soy ingeniero software, egresado de Litson. Estudié en el campus de Ciudad Obregón. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Facebook como Product Designer. En realidad, mi puesto de trabajo está ubicado en Menlo Park, en California, en el área de Silicon Valley. Pero sí, como ya lo mencionó el profe, por motivos de la pandemia, se abrió la oportunidad de venir a México y pasar un tiempo con mi familia. Entonces, ahorita estoy trabajando desde Mazatlán, disfrutando el calorcito y, bueno, pasando un tiempo con la familia. Mi plática es más como un formato de historia, casi que en orden cronológico, desde que decidí estudiar la carrera hasta hoy en día. Creo que a lo mejor va más dirigida para estudiantes, con la intención, ¿no?, de motivarlos, de buscar oportunidades y ir abriéndose camino. Sobre mí, bueno, ya se mencionó, soy de Mazatlán, Sinaloa, crecí aquí y viví aquí durante 18 años. Pues es una ciudad maravillosa para crecer, el ambiente de playa sin duda es envidiable. Eh, Ven a mi familia en medio, tengo dos hermanas pequeñas, toda mi familia vive aquí en Mazatlán, pues aquí estoy ahorita con todos ellos. Y pues sí, también ya lo mencionó, mi mayor pasión es el fútbol. Y ya tuve la fortuna de ir a dos mundiales. El primero fue gracias a Litson y el intercambio que tuve en Brasil. Y bueno, ya el segundo fue en Rusia, ya por mi cuenta, ¿no? Me hice el propósito de ahorrar y hacer ese viaje. Cuando estuve en el proceso de elegir carrera en la preparatoria, yo me acuerdo que mi primera opción que tenía era estudiar animación digital. Siempre me sentí como muy atraído como por esa parte artística de la tecnología y de contar historias. Entonces, me gustaba mucho dibujar y mi sueño que entonces era como llegar a trabajar en un lugar como Pixar o a lo mejor en una empresa de desarrollo de videojuegos haciendo todo lo de animación digital. Pasaron ciertas cosas en mi familia que iban a complicar un poco la economía y bueno, esta era una carrera un poco cara, entonces tuve que buscar otras opciones. Escuché hablar de Litson porque tuve un familiar que estudió ahí y me dijo que era una muy buena escuela. Vi que tenían una carrera de ingeniería en software, que también todo lo que era sistemas, computación y eso me llamaba la atención. Y además lo veía algo relacionado, ¿no? Como animación. Dije, bueno, estudio ingeniería en software, aprendo las bases, como lo dijo Laura, saber las bases. Y a lo mejor después me especializo en animación o en otra cosa, ¿no? Entonces fui a conocer el Litson, me gustó mucho, el plan de estudio se veía interesante y pues por supuesto era una universidad con instalaciones de primer nivel y que además pues no tenía los costos que a lo mejor una carrera en el TEC de Monterrey o otra universidad la élite, por así decirlo, de México, ¿no? Entonces ahí fue donde estudié ingeniería en software durante 4 años y la verdad, muy buena decisión que tomé de estar ahí. Eh, Al inicio de la carrera, yo no sabía, bueno, aquí menciono residencia de Litson, pero antes de eso, originalmente yo llegué a vivir en un departamento fuera de Litson, como la mayoría de los estudiantes, pero los primeros meses fueron particularmente difíciles para mí en cuestión de adaptarme a vivir solo en otra ciudad, lejos de mi familia. Obregón es una ciudad que prácticamente nadie en Mazatlán elige para irse a estudiar, entonces también estaba lejos de mis amigos y pues como que la estaba pasando un poco difícil. Yo me acuerdo que me acerqué al profe Gagiola en aquel entonces, que era mi tutor, y le decía, profe, es que no sé si salirme de la carrera, regresarme a Mazatlán o qué hacer. Total que entre que estaba así decidiendo, hablé con mis papás y ellos me dijeron, pues vete a vivir a residencias, ahí se ve que tienen buen ambiente, vas a hacer amigos, vas a conocer mucha gente, por lo menos termina el semestre y ya luego decidimos si te quieres regresar o no. Entonces me fui a vivir a las residencias dentro de Litson, creo que aún funcionan, y la verdad es que fue una muy buena experiencia, conocí muy buenos amigos con los cuales todavía conservo amistad y contacto cercano. Y bueno, aparte, este lugar me dio la oportunidad también de trabajar. Eh, Tenían un rol que le llamaban asistente, entonces este rol se trataba de que, ajustando a tu horario de clases, obviamente, coordinaba ciertas actividades del edificio, como recibir estudiantes a inicio de semestre, hacer checkouts y revisiones de los dormitorios al final del semestre, y durante el semestre organizar actividades de diferentes tipos, desde rallies, torneos de fútbol, fiestas patrias. Bueno, hicimos una cantidad de cosas tremenda y estuvo muy divertido y creo que probablemente fue de mis primeras experiencias laborales donde aprendí a trabajar con otras personas, con distintas opiniones, tanto weekend y qué es eso, y
pues me acuerdo que le pregunté al profe, "Hey, vi que publicó esto, ¿de qué se trata?" Y ya me platica el profe, no, pues Startup Weekend es un evento de un fin de semana en el que en 52 horas llegas con una idea de negocio y validas una empresa y de ahí puedes arrancar, ¿no? un nuevo negocio. Entonces dije, suena interesante, creo que voy a aprender de ese evento. Entonces me apunté sin saber nada, apenas iba como primer semestre, creo que apenas aprendía las bases de programación, no sabía mucho. Pero bueno, fui a este evento y la verdad que ahí conocí a personas que me cambiaron la vida por el resto de mi carrera, de quienes aprendí mucho, incluso desde los participantes que eran muchos estudiantes del Itson, a gente que venía como mentores de otras empresas de Sonora o de otras partes de México, y obviamente los facilitadores, que bueno, ahí fue donde empecé a aprender mucho de cómo se crea una empresa, cómo validas una idea. No se trata de ponerte a programar nada más a lo loco, sino validar que realmente hay una necesidad. Y ahí fue donde también empecé a escuchar por primera vez este término de experiencia de usuario, UX y diseño y todo eso. Como que a mí me empezó a nacer esa curiosidad. Y me gustó mucho este ambiente de estar metido en este tipo de eventos. Entonces, como lo dijo el profe, me continué poniendo como voluntario para ayudar a organizarlos. Me tocó organizar también unos 3 o 2 más Startup Weekends junto con otros amigos. Era muy pesado, pero la verdad era muy, muy divertido. Pasamos el fin de semana entero ahí desvelados, pero aprendí muchísimo. También empecé a acercarme a quien era en ese entonces el presidente de la sociedad de alumnos, porque yo tenía como que esa intención de eventualmente hacer lo mismo, y entonces me acerqué a él como para aprender cómo lo hacía, cómo contactabas personas, cómo conseguías patrocinadores, etcétera. Entonces me empecé a meter mucho en este rollo de organización de eventos estudiantiles y de la comunidad emprendedora de Sonora. Después, como ya lo mencionó el profe, se me presentó la oportunidad de un intercambio a Brasil. Esta fue una historia medio accidentada. Pues obviamente irte de intercambio es muy, muy caro. Y la condición en el que entonces me pusieron mis papás es, si consigues beca, te vas, si no, sin beca no te vas a ir. Entonces yo me acuerdo que apliqué una beca que en aquel entonces el gobierno federal sacó, y dije, bueno, pues vamos a ver si pega, ¿no? Y pues pasaron las semanas, los meses y no tenemos respuesta. Entonces dije, no, pues yo creo que ya no me gané la beca. Entonces seguí con mis planes, me empecé a meter en muchas otras cosas. E incluso entre tanta cosa que estaba metido, me distraje de alguna materia. Creo que era diseño de software con el profe Macías, de las más difíciles. Y pues la reprobé. Y como a los 2 días de que reprobé esa materia, me dicen, ¿sabes qué? Sí saliste seleccionado entre los becados, pero no puedes tener materias reprobadas para irte. Entonces estaba como loco, como de que sí conseguí la beca, pero pues necesito pasar un extraordinario, la materia más difícil de toda la carrera. Entonces pues me puse a estudiar un montón. Ya al final del semestre ya todo el mundo se había ido, me quedé el verano a estudiar para el extraordinario. Afortunadamente lo pasé, y de panzazo yo creo, y me pude ir a Brasil. Aquí en Brasil llevé algunas materias. Algo que me reté yo mucho era que cuando había presentaciones de algún tema que te tocaba presentar, los profesores me decían, puedes presentar en español si tú quieres, igual lo entendemos, pero decían, no, voy a presentar en portugués, voy a intentar hacerlo en portugués. Me gustaba mucho el idioma y la cultura brasileña, entonces le eché ganas en aprender el idioma, y eso también me ayudó como a empezar a comunicarme mejor con personas de diferentes culturas a las mías. Tuve la fortuna de poder viajar un montón. Yo estaba viviendo en el sur de Brasil, en una ciudad llamada Porto Alegre, pero pude ir al carnaval en Río de Janeiro. Pude también asistir a algunos partidos del Mundial que sucedieron en Porto Alegre. En aquel entonces no pude ver a la selección mexicana porque ellos jugaban en el norte y yo estaba en el sur, estaba muy lejos. Pero bueno, fue una muy, muy buena experiencia, y sin duda el haber vivir en otro país por primera vez, fue lo que me abrió los ojos a que pues, el mundo funciona diferente, hay gente que piensa de diferentes maneras, y bueno, creo que eso también colaboró mucho a la forma en la que me he desenvuelto ahora. Después de volver desde el intercambio, fue cuando inicié este proyecto con varios compañeros. Incluso en la primera foto pueden ver a Fernando hasta arriba a la derecha. Armé un grupo para armar la nueva sociedad de alumnos. No había ningún otro grupo que se candidateara para hacer sociedad de alumnos, entonces automáticamente ganamos.
Y bueno, esta experiencia fue sin duda, fue difícil, pero a la vez aprendí mucho. Fue la primera vez en la que en realidad tuve que liderar un equipo como tal, y aquí aprendí pues lo valioso que es escuchar las ideas y opiniones de todos. Organizamos algunos eventos académicos como una de las semanas de software, o incluso sociales como rallies, lo pueden ver en la última foto. Entonces fue una experiencia también de la cual aprendí muchísimo y estoy agradecido. Ya cerca del final de mi carrera se presentó también esta oportunidad, porque después de todo el Startup Weekend yo seguí muy involucrado en este ambiente de emprendimiento. Incluso intenté cofundar una startup con 2 compañeros, la cual pues fracasamos totalmente. Sobre todo yo era el que sentía, porque eh, ellos tenían incluso mayores habilidades técnicas que yo, tanto en diseño como en desarrollo de software, yo no tanto. Entonces yo no sentía que estaba aportando mucho, y les dije, ¿saben qué? Creo que yo necesito primero aprender cómo se trabaja en una startup para luego yo poder hacer una. Pero bueno, entre todo este rollo salió esta oportunidad de hacer un viaje a Silicon Valley. Se armó un grupo de estudiantes de diferentes carreras y me tocó ir. Fuimos a universidades en Los Ángeles, fuimos a universidades también en el área de San Francisco, y a diferentes empresas pues a conocer de qué se trataba y cómo estaba, ¿no? Entonces, en ese viaje fue cuando dije, no, este lugar me encanta, eventualmente quiero volver y trabajar aquí y aprender de cómo se hacen las cosas acá, ¿no? Pues que es en realidad donde empezó todo este movimiento de desarrollo de tecnología. Ya en mis semestres finales yo ya traía esa idea como, quiero trabajar en una startup, quiero ese ambiente como ya de empresa, como lo hacen en Estados Unidos o en el extranjero. Eh, y ya se acercaba mi graduación, y estaba también viendo dónde iba a hacer mis prácticas profesionales. Me acuerdo que Nearsoft era una empresa que me gustaba mucho en aquel entonces, el que estaba en Hermosillo, creo que ahora tienen otro nombre. Y también ya estaba yo como en este punto ya de no saber si quería lanzarme completamente a ser programador o irme más al área de diseño, de experiencia de usuario y todo eso. Pero bueno, creo que algo que me ayudó para como tomar esa decisión fue empezar a experimentar, a hacer cosas por mi cuenta. Empecé a experimentar diseñando ya aplicaciones en aplicaciones de diseño. Empecé también a programarlas, haciendo desarrollo en iOS, como haz una probadita, ¿no? De ver que era todo lo que más me gustaba. Y yo ya tenía en mente que, bueno, eventualmente si quería llegar a Estados Unidos, probablemente irme a la ciudad que estaba haciendo más desarrollo en aquel entonces. Para eso era el lugar en que tenía que irme. Entonces, al final decidí no irme a Nearsoft, que está en Hermosillo, porque decidí tomar otro camino, irme a Guadalajara. Entonces, este fue el siguiente capítulo. Guadalajara, estuve casi 5 años ahí. Entré primero en una empresa de consultoría pequeña que se llama Emergis. Esta empresa trabajaba en su mayoría con clientes mexicanos, pero también con uno que otro cliente americano, como IBM o equipos que estaban de IBM fuera. Ahí fue donde también empecé a aprender más desarrollo frontend, pude poner más en práctica desarrollar en iOS, y también diseño de interfaces de usuario. Aquí también fue donde empecé a hacer como esos primeros ya proyectos como tal. Algo que me gustó mucho estar en Guadalajara es que pude estar cerca de mis amigos otra vez. La mayoría de ellos vivan o vivían allá. Entonces también fue una muy buena experiencia después de la universidad poder pasar tiempo con mis amigos. Y sin duda también algo muy bueno de esa ciudad es que tiene un ecosistema de comunidades muy grande. Eventos grandes como Campus Party sucedían allá. Ahora se llama Talentland. Hay muchos. Entonces, en cuanto llegué a Guadalajara, me puse a ver qué eventos había y empecé a ir casi que un evento por semana, como para empezar a conocer quiénes eran los líderes de esa comunidad, ver qué podía aprender de la gente de allá. Y entre eso de ir a eventos y todo, fui a un evento de una empresa que en aquel se llamaba Y Services, la cual me gustó mucho. Decían, no, el fundador de esta empresa pues, fue los primeros empleados de Google. También creó otra empresa que se llama Uyala, que Uyala me gustaba mucho en aquel entonces. Entonces, pues empecé a decir, pues, ¿cómo le hago para entrar ahí? Quiero entrar ahí. Me acuerdo que apliqué a esa empresa primero como en un proceso para ser ingeniero software programador, y a la mitad del proceso les dije, no, ¿saben qué? No tengo experiencia, pero quiero meterme experiencia de usuario, ¿cómo lo hacemos? Me cambiaron todo el proceso de entrevistas para ese rol. Llegué a la fase final y ahí fue donde me rechazaron.
porque la empresa empezaba a tener muchos clientes extranjeros, su equipo de UX era muy pequeño y necesitaban gente que no necesitara tanta mentoría para llevar los proyectos. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no, pero te queremos mantener en la lista porque eventualmente este equipo va a crecer mucho. Y no pasaron ni siquiera 2 meses cuando esta empresa creó un programa que se llamaba UX Academy, que fue un programa de 6 semanas intensivo. Mientras yo trabajaba la mañana en mi trabajo, en la tarde iba a esos cursos y nos dejaban tarea y bueno, fue un periodo muy, muy pesado, pero en el que aprendí muchísimo. Éramos 10 estudiantes, de los cuales al final eligieron a los 4 mejores y nos dieron una oferta para quedarnos a trabajar ahí. Entonces, así fue como me abrí camino para entrar a esta empresa, que creo que fue la que cambió y catapultó mi carrera totalmente. Pues entré a este equipo, a esta empresa, ahora con un nuevo rol. Ya no era ingeniero en software, ahora era diseñador de experiencia de usuario. Casualmente mi primer proyecto sí fue como ingeniero en software, pero bueno, eso fue una experiencia aparte. Y bueno, en esa nota de ser ingeniero en software, creo que fue algo que me ayudó muchísimo a crecer muy rápido en este nuevo rol, porque pues hablaba prácticamente el mismo idioma que los ingenieros, me entendía muy bien con ellos, sabía comunicarme bien. Entonces también eso fue algo que me ayudó muchísimo a crecer rápido en este nuevo rol. Era un equipo muy pequeño al que entré de diseño, éramos alrededor de 7 diseñadores. La cultura de esta empresa era totalmente de startup. Me acuerdo que la oficina a la que originalmente entré era un almacén gigante así con los... Pues sí, era un almacén tal cual de una empresa anterior. Entonces tenía como esa sensación de startup muy interesante. Iniciamos equipos de fútbol, aquí hice muchos amigos. Algo que también me ayudó mucho a aprender más rápido fue enseñar. Entonces, después del UX Academy, pues yo dije, no, pues me gustó mucho cómo esto me abrió una oportunidad en mi carrera, quiero compartir esto con los demás. Entonces me empecé a involucrar mucho en enseñar en estos mismos cursos, organizar nuevos cursos de UX Academy. Empezamos también a darlos tal cual como una materia oficial en el TEC de Monterrey. En la última foto pueden ver un workshop que me tocó ir con el que era mi mentor en aquel entonces. Nos dijeron, no, pues va a ser un grupo pequeño de 20 alumnos, les van a enseñar como los básicos de UX. Y ya que llegamos al TEC, llegamos a este salón de más de 100 alumnos y pues esos eran los que teníamos que darles el curso. Tuvimos que improvisar un montón, pero fue una buena lección. Nos pasó muchas veces después en el futuro, pero ya estábamos preparados. Y bueno, esto de estar compartiendo en eventos, organizando y enseñando a otros fue algo que es muy valioso y ayuda mucho también a aprender. Después surgió esta oportunidad la empresa empezó a crecer mucho, Wizeline. Empezaron a abrir oficinas en diferentes partes del país y del mundo, y una de estas grandes apuestas fue Vietnam. No tenían equipo de diseño, solo tenían ingenieros en aquel entonces, y lo que buscaban era algún diseñador que estuviera en el equipo de México, que fuera a Vietnam temporalmente, a enseñar a sus equipos a trabajar con diseñadores, pero también a empezar a buscar talento o a formarlo en Vietnam. Entonces me tocó ir aquí 3 meses con esa intención de tanto enseñar al equipo actual como el de encontrar nuevos diseñadores. Aquí también fue un choque cultural enorme, trabajar con gente de una cultura ahora sí totalmente diferente. Brasil se parece a la cultura de la mexicana, pero Vietnam no, es totalmente otro mundo. Y bueno, aquí también fue donde también tuve oportunidad de viajar mucho y bueno, también me abrió la mente mucho esta experiencia. Después volví a Guadalajara, ya con más experiencia, ya más curtido en el área, y si bien continuamos dando workshops de Academy con diferentes comunidades, incluso nos tocó ir a Obregón en una ocasión. En la primera foto, esta la tomé en el Parque Tecnológico de Software, fuimos a dar un workshop ahí, estuvo muy padre volver y ver caras conocidas, pero también me empecé a involucrar más en cuestiones operativas de la empresa, en cómo crecer, mejorar procesos. Entonces, fue mucho de facilitación de este tipo de ejercicios, y creo que también lo que fue clave en Wizeline para mí para crecer fue que entré a un proyecto con una empresa grande. Estaba trabajando en aquel entonces con Fox y lo que ellos tenían era un sistema en el que administraban todo su contenido de multimedia, como si fuera un Netflix, haz de cuenta, que además de
películas y series también tenían de que eventos deportivos en vivo, noticias. Entonces estaban rediseñando todo este sitio que estaba muy complejo en aquel entonces y fue como mi proyecto estrella mientras estuve en Wisdom, en el cual aprendí muchísimo. A la par de estar trabajando en este proyecto, como yo era las personas que inició el equipo de diseño, me tocó mucho liderar iniciativas para crecerlo. Como les dije, cuando yo entré éramos alrededor de 7 diseñadores y el día que me fui éramos ya 40. En 3 años crecimos muchísimo ese equipo. Aquí me involucré mucho en tanto ser mentor de diseñadores que eran juniors y ayudarlos a crecer en su carrera, a entrevistar a candidatos, liderar diferentes estrategias. Y bueno, también fue una experiencia muy padre ver cómo el equipo fue creciendo tan rápido. Mi última, como que inicia contribución grande en esta empresa fue crecer el equipo en una nueva ciudad. Sí, teníamos una oficina en Ciudad de México que ya tenía tiempo la oficina, pero nunca había tenido oficialmente un equipo de diseño. Y el año pasado fue cuando decidimos de, ok, ahora sí vamos a contratar diseñadores allá, pero necesitamos que alguien vaya y lidere esa iniciativa, se alíe con líderes de comunidades en Ciudad de México, eventos, y empiece a traer talento. Entonces me tocó ir para allá, éramos únicamente 2 diseñadores y pues nos tocó levantar mucho de ese equipo que ahora ya es grande en Ciudad de México. Y bueno, en este inter de que yo estaba levantando el equipo y todo esto, surgieron estas nuevas oportunidades. De repente un día por LinkedIn me busca Airbnb y yo así sorprendido, que caray, me está buscando Airbnb. Y a los 3 días me busca Facebook. Como que estaban cazando mucho talento en México. Afortunadamente creo que estaba preparado para aceptar el reto, entonces dije, pues bueno, entrevístame, vamos a ver qué sale. Me acuerdo que yo fui a la entrevista al campus de Facebook, pues dije, no, pues diciendo a lo mejor y ni quedo y no le hace, no pasa nada. Hasta se me hizo como fácil la entrevista, estuvo raro, dije, a lo mejor no lo hice bien. Pero bueno, me hicieron la oferta y fue cuando pues, acepté. Y a inicios de este año, en febrero, fue cuando me mudé para allá. Desafortunadamente inició la pandemia a las 2 semanas de que llegué, entonces después, o sea, solo fui como una semana a la oficina y conocí a mis compañeros en persona en un periodo muy corto. Y el resto ha sido trabajar remoto. Me he podido venir a México y bueno, pues esa es la historia más o menos de cómo llegué hasta donde estoy ahora. Creo que a lo mejor en un año tendré más que contar de Facebook. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la oportunidad de compartir.